vuestro espíritu bueno me llevará a un país unido. Es decir, vuestra voluntad que nos fue revelada nos guiará por el camino recto. Así dice que el Espíritu de Dios significa a sí mismo, según que ha dicho el soplo de Dios, lo cual se atribuye a Dios en el sentido grosero que le da en la Escritura al alma, inteligencia y cuerpo, como el Salmo 33:6. Espíritu de Dios se toma también por el poder, la fuerza y la virtud de Dios, como en Job. El Espíritu de Dios me hizo, esto es su virtud, su poder. Y si queréis mejor su voluntad, porque también dice el salmista en su lenguaje, reís mejor en su allá va, en su lenguaje poético, que los cielos se hicieron por orden de Dios, y que todo el ejército de los astros es obra de su espíritu o del soplo de su boca. Esto es de su voluntad, expresa en cierto modo por un soplo. Lo mismo en el Salmo 139:7, donde se dice, ¿a dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré para estar lejos de tu presencia? Es decir, según la sucesión del discurso en el que el salmista desarrolla este pensamiento, ¿a dónde puedo ir para escapar tu voluntad, tu presencia? Vamos a pasar ya finalmente a la otra página, donde dice finalmente. Finalmente pasaban los profetas porque tenían el Espíritu de Dios, porque los hombres ignorantes de las causas del conocimiento profético tenían gran admiración por él y atribuyéndole al mismo Dios como todo lo extraordinario, dábanle el nombre de conocimiento divino. Ahora podemos afirmar sin escrúpulo que los profetas no conocían lo que Dios les revelaba sino mediante la imaginación, es decir, mediante palabras o imágenes verdaderas o fantásticas. No hallando en la escritura otros modos de revelación, no podemos suponerlos. Ahora bien, ¿a cuál de las leyes naturales han obedecido estas revelaciones? Confieso que lo ignoro. Pudiera decir, y no sería el único, que todo pasó por voluntad divina, pero esto sería hablar y no decir nada, porque equivaldría a aplicar la naturaleza a una cosa particular por algún término trascendental. Todo se hizo por el poder de Dios, y como el poder de la naturaleza no es más que el mismo poder de Dios, síguese de aquí que no conocemos el poder de Dios en tanto que ignoremos las causas naturales de las cosas. Hay pues un absurdo grosero en recurrir al poder de Dios cuando ignoramos la causa natural de una cosa, es decir, el poder mismo de Dios. Para nuestro designio no es necesario señalar la causa del conocimiento profético, porque hemos advertido expresamente que nos limitaríamos aquí a examinar sus principios en la Escritura Sagrada, con el fin de sacar de ellos, como haríamos con datos naturales, ciertas consecuencias sin meternos a indagar de dónde han venido estos principios, lo cual para nada nos interesa. Así pues, puesto que los profetas percibieron por la imaginación las revelaciones divinas, resulta de aquí que su facultad perceptiva se extendía mucho más allá de los límites de su entendimiento, porque mayor número de ideas puede formarse con palabras o imágenes que con los principios sobre que reposa todo conocimiento natural. Claramente se ve también por qué percibieron los profetas y enseñaron todas las cosas por parábolas y de un modo enigmático, expresando corporalmente las cosas espirituales, puesto todo esto conviene admirablemente a la naturaleza de la imaginación. Ahora no podrán mirarnos que la Sagrada Escritura y los profetas hablen en términos tan oscuros o impropios del espíritu o del alma de Dios como en los números, en el libro primero de los Reyes, que Miqueas nos representa a Dios sentado, que Daniel le describa como un anciano vestido de blanco, Ezequiel como una llama, y que los discípulos de Cristo lo vieran en figura de paloma, los apóstoles como lenguas de fuego, y Pablo cuando su conversación como un gran luminar, porque todo esto está en perfecta armonía con lo que Dios y de los espíritus suele pensarse en vulgares imágenes. Por otra parte, la imaginación versátil, inconstante y el don de profecía no estaba constantemente vinculado en los profetas, porque no era muy común, sino bastante escaso, quiero decir, dado a pocos hombres y en esto se ejerciase con algunas intermitencias. Y siendo esto así, debemos preguntar ahora, ¿de dónde vino a los profetas la certeza que tenían sobre cosas que percibían ellos? No por principios certeros, sino por la imaginación. Y cuánto acerca de tal asunto se diga, débese preguntar a la escritura misma, puesto que de tales objetos, repito, no tenemos ciencia alguna verdadera y no podemos explicarlos por sus causas primeras. Veamos qué nos enseña la Sagrada Escritura sobre la certeza de los profetas. Este será el asunto del capítulo siguiente. Listo. Me gustaría escuchar qué se llevan de este capítulo. ¿Qué aprendieron? Así en una frase, sin pensarlo mucho. Cada uno aporte. Pues creo yo que dejar y salir a flote de nuestra alma, ahí está todo. ¿Y cómo? No sé, porque creo que la permanece oculta el ego, ¿no? Tal vez hay que dejar salir el alma.
dejar salir, conectarnos, dejar que actúe. pidiéndole a Dios que se manifieste en nosotros. Total, claro, es la relación, es Él, básicamente, ¿no? Tú decías en una parte que es la imaginación viva de Dios, que es nuestra alma. Hay que hacerlo. Bien, Rui. ¿Quién más? Yo, Sí, bueno, con lo poco que he escuchado, ¿verdad? Y disculpen que llegué un poco tarde, pero Tú eres William, ¿verdad? Juan Carlos. Ah, Juan Carlos, perdón. Sí, pero he podido entender de que todos tenemos esa misma capacidad que tuvieron los profetas, ¿no? Pero que tenemos que despertar eso en nosotros, ¿no? Exacto, creer. Ajá. Y pues, como dice Rubí, ¿no? También trabajar con nuestro ego, matar nuestro ego para poder lograrlo, ¿no? Enfocarnos en nuestro yo interno. Porque como decía usted, Vanessa, anteriormente, nosotros creamos nuestra propia realidad, pero está en nuestro subconsciente, depende de los pensamientos que tenemos, ¿no? Y a través de eso también muchas veces soñamos eso mismo, ¿no? En lo que hemos estado pensando. Entonces yo creo que todos tenemos esa misma capacidad. Exacto. Es mi pequeño aporte. Sí, y con respecto a lo que dices, ¿cuál es el ejercicio que recomiendas hacer? Con respecto a lo del ego. Lo del ego y el espíritu y el alma de Dios. O bueno, primero que nada, bueno, yo empecé, yo creo que yo soy nuevo en esto, ¿no? Del despertar de la conciencia o la espiritualidad, no sé, o como le quieran llamar, pero yo lo he podido verificar, ¿no? Desde que empecé a hacer este cambio en mi vida. Y una de las cosas que me ha ayudado mucho a través de todo el contenido que he estado viendo en las redes, en YouTube, es renunciar a muchas cosas de las cuales me mantenían esclavo, ¿no? Que es la culpa, la queja, y la expectativa. Entonces yo empecé a trabajar con eso en mi vida y he podido verificar que ahora me siento más paz interna, siento más serenidad. Y es por eso que siento esa necesidad de querer aprender. Por ejemplo, ahorita los he estado escuchando porque quiero escuchar, quiero estar aprendiendo. Entonces, eso a mí me ha funcionado, ¿no? Y apenas tengo como unos 8 meses, creo yo, en este proceso y wow, es algo que nunca había experimentado en mi vida, ¿no? Porque pues somos el resultado de un montón de traumas desde la infancia, ¿no? De doctrinas, de cómo nos han, ¿cómo se llama? Educado. Educado, la sociedad nos ha condicionado tantas cosas, ¿verdad? Nos han impuesto ideas y cosas así. Entonces, la verdad que para mí esto me ha liberado de las cadenas, de los grilletes, de todo lo que me ataba, pues, porque renuncié también al pasado, ¿no? Muchas veces vivimos del pasado, ¿no? O vivimos con mucha ansiedad por el futuro. Entonces he aprendido a vivir en el presente, ¿no? A disfrutar cada momento, a apreciar la naturaleza, como es lo que más me gusta de Spinoza, ¿no? De que Dios está ahí, pues, en nuestro alrededor, ¿no? Pero como estamos dormidos no lo podemos percibir, no lo podemos ver. Perfecto. Muy bien. Desde mi poco conocimiento es lo que les puedo compartir y que me ha funcionado. Y quiero aprender, Muy sabio porque estás entendiendo temas, te estás comprendiendo. Y sabes esos cambios que debes hacer para poder tener esa paz de interior. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Claudio.
Yo quiero ir un poco más, tal vez un poco más. Creo que la clave de todo lo que tú leíste ahora está en que Spinoza analiza que Dios es la naturaleza y que como es la naturaleza, nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestro yo interior, tenemos que vivir siendo parte de la naturaleza. Ujú. Con tormentas, con sol, con vientos, con destrucción, con renacimiento, con nacimiento, con cambios, con cambios radicales que de nuestro límite, desde la limitancia de nuestra mente pueden ser dañinos, como cuando se quema un bosque o cuando viene un ciclón y arrasa y vienen los tifones o vienen unos aluviones y te destruye casas, te destruye, te mata personas, te destruye todo. Lo que él da a entender es que el libre albedrío de la naturaleza está por una energía que viene de todo el universo y que hace lo que tiene que hacer porque debe hacerse. Que no se debe cuestionar porque somos parte de eso. Exacto. Somos un átomo, somos una célula, somos un electrón, un protón, y estamos con constantes cambios y movimientos. Y por ejemplo, uno que ve tanto en TikTok, tantas cosas terribles que mataron, que se suicidó, que esta gente es de los Illuminati, que estos nos quieren no sé qué. Teorías Entonces, de conspiración y tantas y todo cosas eso. delirantes. Pero entonces has dicho algo clave, somos parte de ese mundo, Así es. más yo puedo elegir en qué estado estar, o me dejo contaminar y me quedo ahí viendo noticias y en mil noticias, o realmente me separo de esa situación y empiezo a crear un mundo mejor, claro, desde la paz. ¿No? Dicen que la belleza está en los ojos de quien la ve. Uh-huh. Si yo salgo a la calle y voy caminando y veo un arbusto y de ese arbusto sale entre medio de una grieta del pavimento, sale una flor. Eso es belleza. Eso es la naturaleza que a pesar de todo lo que le tiran encima, sobrevive. De una u otra manera se adapta. Y nosotros como seres... Sí, adelante. ¿Puedo aportar algo sobre lo que dice Claudio? Me parece muy interesante. Y porque leí algo hace poco, ¿no? Sobre lo que él habla del universo, ¿no? Cómo se manifiesta. Que para algunos agricultores esperan la lluvia para sus cosechas, ¿no? Como una bendición, ¿no? Y para ellos se convierte en una bendición y a veces para otras personas, desgraciadamente, para una, pues no sé si usar la palabra maldición o desgracia, ¿no? Suceden deslaves, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros, ¿cómo se llama? Cuestionar eso, ¿no? Si es como, no sé cómo lo dijera, como Claudio, como tú dices, Claudio, que es de la manera como lo vemos. Exactamente. Entonces, ¿existe lo bueno y lo malo? Diferentes miradas. Porque lo que puede ser bueno para mí, a lo mejor es malo para ti. Pero no necesariamente mirado desde afuera es malo. Por eso, para un psicópata matar es bueno. ¿Me entiendes? Claro, un psicópata, en las cruzadas los cristianos la hicieron contra los moros en nombre de Dios. Y para ellos era bueno matar moros. Correcto. A las mujeres que eran libre pensantes, como tú ahora, como Ruby, eran consideradas brujas y eran quemadas en la hoguera. Entonces, ¿para dónde vamos nosotros con este pensamiento si a través de la historia nos hemos dado cuenta que hemos evolucionado? ¿Hacia dónde estamos evolucionando? ¿Sí? Es bueno que vayamos indagando sobre eso. Yo creo que es para eliminar paradigmas. Sí. Nuestra vida está cimentada en paradigmas. Sí, es verdad. ¿Hacia dónde vamos? Paradigmas y dejar de
de sentir ese miedo, ese temor, esa angustia, ese ataque, realmente vivir con paz. Así es. De verdad. Así es. Yo creo, Vanessa, que no tenemos que ser parte del caos. O sea, tenemos que ser totalmente diferentes. Si tenemos el libre albedrío, ¿cómo lo manejo yo? ¿Qué hago yo? Realmente estoy con ese Dios interno de cada uno, con ese universo, como cada uno lo quiera llamar. O sea, no tengo que ser parte del caos. Estoy en medio de una situación donde se comenta esto, se dice lo otro, todo lo que sucede, cosas negativas. Eso depende de la perspectiva de cada uno. Pero no hay que ser parte de eso. Exacto. Y tenemos que escoger. Y ahí está el libre albedrío de nosotros. Y yo creo que es muy importante. Este pensamiento, Creo que ahí es muy importante la aceptación, ¿no? Y que a mí me funcionó mucho. Aprender a aceptar lo que está allá afuera, lo que yo no puedo tener control, ¿no? Porque antes como que yo tenía ese problema, que yo quería tener control de todo. De tener control. Pero cuando empecé a renunciar y a aceptar que son cosas que yo no puedo cambiar, eso empezó a darme más paz. Así es. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, ¿quién más quiere aportar? Dinos, Miguel. Pues me quedo con una profunda gratitud con cada uno de ustedes, Vanessa, Rubí, Juan Carlos, Claudio, Samuel. Y esta idea de Spinoza de que yo soy naturaleza y por lo mismo yo soy divino. A partir de eso puedo modificar, crear mi realidad mágicamente, ¿verdad? Y tomar conciencia pues de que hay una realidad, pues sí, que existe, ¿verdad? Afuera de nosotros, pero que más allá de eso, pues está que los hechos son neutrales por principio, que las interpretaciones de los hechos pueden proveernos de salud o de enfermedad, según elijamos. La enfermedad la creamos. Ay, gracias a ti también, Miguel. Muchas gracias a todos. Samuel, nos encantará escucharte. Samuel, TikTok. Sí. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Cuéntanos. ¿Qué reflexionas? Creo que, bueno, yo creo que todo ya lo han dicho, ¿no? Ustedes y yo recién estoy entrando en este tema, ¿no? Y estoy tratando de comprender más, ¿no? Pero lo que estoy, yo me quedo con lo que dijeron, lo que dicen ustedes, que somos parte de este mundo, ¿no? Y que en todo lo que se ha leído, ¿no? De los libros, ¿no? De la Biblia, de Job, Salmos, hablan de los milagros, ¿no? De las obras de Dios que son extraordinarias, ¿no? Que lo que mencionaste, de obras extraordinarias de la naturaleza que se consideran así, ¿no? Y que o sea, todo eso, ¿no? Con, por ejemplo, los profetas, ¿no? Con ese corazón que podían, no sé, tratar de interpretar, ¿no? Lo que Dios les decía. Y bueno, eso se logra con una voluntad. Y, ¿no? Bueno, recién pues no estoy tratando de entenderlo mejor. Pero sí, has dicho, a través de la voluntad de nosotros podemos sentir ese Dios que está en todas partes. Sí, mucho gusto más bien de conocerlos. Ay, a ti. Bueno, muchísimas gracias. Namaste.